Bueno, aunque vamos muy mal de tiempo, creo que vamos a abrir un turno de debate, aunque sea de cinco minutos, así que invito a los participantes, si quieren, a subir y así ustedes pues, pueden dirigirles sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sugerencia? Ahora no hay, después de que les hemos hecho... Después de que les hemos hecho subir. Ya que no les anima, la misma pregunta. Le quiero preguntar al profesor Bernabé. Los filósofos presocráticos hemos visto, como has explicado maravillosamente, una concepción de alma sobre todo como emoción, como movimiento. Hay, si no en los filósofos presocráticos, en otros filósofos o pensadores, o en una idea anterior o general del alma como receptora de emociones y sobre todo la función cognitiva y emocional del ser humano donde reside. Bien, en estos primeros filósofos nuestra información es muy defectiva porque, bueno, no creo tanto que sea muy defectiva cuanto que el centro de interés de estos primeros filósofos no sea ese. Es decir, los primeros filósofos tratan de imaginarse la constitución física del mundo, mientras que el territorio de las emociones, el territorio de los deseos y todo esto está en otros ámbitos literarios, es decir, está en la lírica, está en el teatro, porque allí es donde estas cosas todavía no pertenecen, digamos, al ámbito de la filosofía. Pertenecen al ámbito del pensamiento, pero no al ámbito de la filosofía. Solo después la filosofía invade también ese terreno, invade entre comillas, quiero decir, se acerca a ese terreno y entra también en esta cuestión de la sensación, de la emoción. La sensación es lo primero que se entra en la filosofía, es decir, ya Alcmeón tiene una teoría sobre las sensaciones, porque es como, Alcmeón es un médico realmente y entonces se preocupa de saber cómo se oye y cómo se ve y todo eso, pero en ese sentido, porque ya luego estos sentimientos más complejos del tipo de las emociones, del amor, del odio, etc., eso ya entra en la filosofía más tarde. ¿Comentarios, sugerencias? Sí. En realidad se puede considerar que el pensamiento, que llamaría yo europeo filosófico, tiene su fuente en las religiones hinduistas, porque veo como una cronología entre la primera presentadora, etcétera. Eso es mucho decir, ¿no? Que el pensamiento occidental tiene su origen en las religiones hinduistas, no. La religión de la India es hermana de las tradiciones grecolatinas desde el punto de vista religioso, es decir, son todos pueblos del mismo ámbito, son pueblos indoeuropeos y la religión se parece mucho. Ahora bien, el desarrollo intelectual o el desarrollo filosófico de las dos tradiciones diverge mucho. Han estado relacionadas entre sí, o por lo menos eso afirmamos precisamente nosotros dos. Han tenido contacto y a veces contacto incluso previo al que imaginamos, no directo. Pero hay en mi opinión y en la de muchos, un hecho muy distintivo entre las dos tradiciones. El pensamiento griego tiene una voluntad absoluta de desarrollarse al margen de la religión, incluso en oposición a la religión, y marca una línea de desarrollo que es distintiva del pensamiento occidental, diferencia entre razón y religión. Mientras que en el mundo de la India, de la religión védica, ya desde el inicio hay una vinculación total entre religión y pensamiento filosófico, por tanto, entre el desarrollo filosófico y científico, que no necesita separarse de la religión.
Es decir, no es que se mantenga en el ámbito de lo mítico, no, es que no necesita separarse de la religión, porque el ámbito de la religión le permite especular libremente, sin que haya nada que le obligue a continuar la misma línea. Y esa es, yo creo, la gran diferencia. Luego el desarrollo ha sido totalmente diferente. No sé si he contestado, pero más o menos. Muchas gracias. Una última cuestión. Hola, quería hacer la pregunta para todos, o sea, que debatáis un poco. Quería preguntaros si de verdad creéis que el alma existe, que si es algo objetivo y tangible, medible, o que es algo que quizá no podamos tener todavía la forma de... como que todavía no sabemos cómo... ¿Sabes? Que es algo que no se puede observar por nuestro límite humano o que directamente no existe. O sea, me gustaría saber vuestro pensamiento acerca de que si existe o no el alma. Bueno, la pregunta del millón. Como queráis. Yo no tengo ningún inconveniente, yo me lanzo a la piscina. Vamos a ver, si lo miramos desde nuestro punto de vista, es decir, desde el punto de vista de gente que trabajamos en culturas, en religiones muy antiguas y por tanto tenemos delante los textos y lo vemos desde nuestro punto de vista actual y suprimimos la creencia, es decir, tratamos de verlo desde fuera y no desde la creencia, pues lo que nos ha ocurrido a lo largo de este tiempo es que muchas de las funciones que eran explicables o que se explicaban solo atribuyéndolas al alma, es decir, a un elemento inmaterial diferente del cuerpo, pues han ido teniendo poco a poco explicaciones científicas. ¿Por qué pensamos? Pues pensábamos porque hay ahí un principio inmaterial, espiritual, y ahora sabemos que pensamos porque tenemos aquí unas células, etcétera. De manera que la pregunta que has hecho solo se puede contestar en el ámbito de la creencia. Y el ámbito de la creencia no es el del intelecto o la ciencia. Esa es mi opinión. No, efectivamente, es que la cuestión no se en el ámbito en que nosotros nos movemos, es decir, que es el ámbito de los estudiosos, lo que hacemos es examinar cuáles eran los principios sobre los que los antiguos pues establecían su sistema de creencias. Y no... Desde luego no entramos ahí en que cuando nosotros estamos explicando eso es que lo estamos creyendo. Eso es una cosa que es completamente distinta. De hecho, pues de los que estemos aquí, unos pues serán creyentes, otros no lo serán, y cada uno de ellos te va a dar una respuesta diversa según si sean una cosa u otra. Porque además es muy curioso porque el ámbito de la ciencia y el ámbito de la creencia pueden convivir extrañamente, ¿no? Yo recuerdo un artículo de un conocido estudioso norteamericano que comienza diciendo el individuo judío que está explicando el Big Bang en la universidad y demás, llega el sábado y se va y participa en un ritual en el que se dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y no es incompatible, está allí en uno y está en el otro, ¿no? Porque uno es el ámbito de lo demostrable, de lo razonable en el sentido de que puede ser razonado, ¿eh? No digamos que quiero decir eso. Y el otro es un ámbito de aquella cosa que uno cree que le sirve pues para vivir, para afrontar la vida y todo ese tipo de cosas, que es un terreno completamente distinto.